Bien, ahora vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis de medias pareadas. La diferencia entre las pruebas de hipótesis de medias pareadas y pruebas de dos medias está en que este tipo de medias pareadas hay dependencia. ¿Qué quiere decir? Hasta ahorita veníamos trabajando con lo que eran pruebas de hipótesis de dos medias, las cuales provenían de poblaciones independientes, pero ahora hay una dependencia porque es la misma muestra. Aun cuando se habla de dos muestras, es la misma muestra que proviene de la misma población. Solo que aquí partimos que esta estadística se utiliza cuando se quiere hacer una comparación, cuando en un proceso se implementa una mejora, se cambia o se modifica alguna variable y entonces queremos ver ese resultado que se tuvo con la implementación de esa estrategia, ya sea de mejora o modificación de variable, en fin. Aquí es importante considerar que el estadístico que se va a emplear es el estadístico de The Student y la expresión a emplear es la siguiente. Vamos a emplear lo que es la media de las diferencias muestrales o también conocida como el promedio de las diferencias muestrales. Esto dividido entre la desviación estándar de esas diferencias sobre la raíz del tamaño de la muestra. Bueno, algunas de las características que podemos mencionar de este tipo de prueba de hipótesis son las siguientes. Generalmente provienen de poblaciones dependientes, como se mencionaba, lo que significa que la muestra 2 es la misma muestra 1, pero después de haber hecho alguna mejoría, alguna implementación, algún cambio de proceso. Y bueno, esto nos lleva a que se pretenda evaluar un antes contra un después en un proceso, en alguna mejora, en alguna máquina. Y esto hace que se considere como en la hipótesis que se va a evaluar, no es más que la media poblacional de las diferencias. Aquí mencionábamos, tenemos un antes y tenemos un después, pero tenemos la misma muestra que se va a estar trabajando. Entonces, vamos a ver que vamos a trabajar para nuestra hipótesis alternativa la media de la diferencia de las muestras. Esa diferencia que existen entre el antes y el después nos va a dar la media de esas diferencias. Y con este tipo de medias pareadas, lo que se genera es reducir la variación en la distribución del muestreo al ser la misma muestra. Y por lo tanto, también generalmente hay mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula, a diferencia de las pruebas de hipótesis de dos medias, donde son poblaciones independientes, podíamos observar que la mayoría de las hipótesis nulas caían en las zonas de aceptación. Aquí, en cambio, también podemos ver que los grados de libertad generalmente se disminuyen en comparación cuando trabajamos con muestras no apareadas. ¿Qué quiere decir? Cuando eran muestras no apareadas que provenían de poblaciones diferentes o independientes, lo que se hacía, se sumaban las muestras y se restaban los grados de libertad o según se aplicaba una expresión cuando se desconocía la desviación estándar poblacional. Pero en este caso solamente aplica como si se tratara de una sola muestra. El tamaño, porque eso sí, el antes y el después debe ser el mismo tamaño de muestra y por lo tanto es como si fuera una sola muestra a la cual le vamos a restar un grado de libertad y aquí con esto se disminuye esos grados. Bueno, vamos a ver la aplicación con el estadístico de prueba. Nos dice el ejercicio, la publicidad que realiza Self Fitness Center afirma que al terminar su entrenamiento, las personas bajarán de peso. Una muestra aleatoria de 8 participantes recientes reveló los pesos siguientes antes y después de terminar su entrenamiento. Con un nivel de significancia de 0.01, ¿se puede concluir que los participantes bajan de peso? Bueno, aquí podemos observar, son las personas que están participando en la dicha muestra, que son 8. Como se trata del control de peso, el valor antes de iniciar ese tratamiento o entrenamiento es este que observamos y después del entrenamiento estos son los resultados obtenidos. Podemos ver a simple vista que los resultados del después son menores al antes, ¿verdad?
aunque no es el mismo comportamiento en todos, como aquí se puede apreciar. Pero eso a simple vista nos hace pensar que efectivamente sí realmente el entrenamiento hace o logra la pérdida de peso. Pero vamos a ver qué tan cierto es esto mediante una prueba de hipótesis de medias pareadas. Bueno, en sí lo que vamos a hacer es trabajar con esas diferencias de los resultados que existe antes y el después. Y entonces obtenemos los siguientes datos. Entre 154 y 355 y 154 hay una diferencia de 1, 228 y 207, 21. Y así, respectivamente, vamos a ver que generalmente va a haber más tendencia en números positivos, pero también hay negativos. Entonces, a partir de estos datos podemos ver que desde aquí podríamos ya plantear, ¿verdad?, que si los valores son mayores a 0, aquí en nuestros datos, podemos ver que nuestra hipótesis alternativa va a tener una tendencia a ser mayor. Entonces, vamos a ver de estas diferencias, la sumatoria nos da 71. Y con este valor podemos sacar el promedio de estas diferencias, dividiéndolo entre el tamaño de la muestra, que son 8. Entonces, 71 entre 8 nos da el siguiente resultado. Bueno, de los 8 y su media de las diferencias es de 8.875. Y la desviación estándar de esos mismos datos, ¿verdad?, es de 8.774. Vamos a trabajar con este nivel de significancia y entonces vamos a plantear que la solución quedará establecida con las siguientes hipótesis. La nula generalmente quedará expresada como la media de las diferencias dividida es igual a 0. O sea, con esto damos a entender que no hay pérdida de peso. Esto es lo que estamos diciendo o estableciendo nuestra hipótesis nula. Pero se quiere comprobar o se quiere ver si realmente la hipótesis alternativa se cumple. Y como al ser si las diferencias obtenidas son mayores a 0, eso nos daría un indicador efectivamente que sí se perdió de peso. Entonces vamos a comprobar si realmente hay pérdida de peso con este entrenamiento. Bueno, entonces establecemos una prueba unilateral, dado que el signo de la desigualdad apunta hacia la derecha. Y entonces tenemos que nuestra prueba es por la derecha con un nivel de significancia de 0.01. Y con esto vamos a determinar cuál es el valor crítico para poder comparar entre la zona de rechazo y la zona de aceptación, si se cumple o no el valor de T calculada. Entonces vemos, como ya se había mencionado, dado que tenemos una muestra, la misma muestra en el antes y el después, que es de 8 personas, vamos a restar 1 y tenemos 7 grados de libertad. Con este nivel de significancia, para prueba de una cola, entraremos al estadístico. Voy a saltarme este paso porque ya hasta ahorita ya debe de quedar muy, muy claro cómo entrar a la tabla T de Stunner. Entonces decimos que el valor de T alfa o el valor crítico con estos datos de un nivel de significancia de 0.01 y 7 grados para una prueba de una cola es de 3.49. Y lo ubicamos en nuestra gráfica para poder ver la comparación, ¿verdad?, donde termina nuestra zona de aceptación y nuestra zona de rechazo. Y con este valor crítico podemos establecer el cuarto paso, que es nuestra regla de decisión. Decimos que si T calculada es menor a este valor, que es 3.499, entonces se podrá aceptar la hipótesis nula, que es que la de que no hay diferencia, que no hay pérdida de peso. De lo contrario, y se rechazará que sí hay pérdida de peso. Entonces, con eso estamos estableciendo con estos valores, si T calculada es menor que 3.49, aceptaremos la hipótesis nula, que está aquí establecida, y rechazaremos la hipótesis alternativa. Bien, ahora vamos a calcular nuestro estadístico, ¿verdad?, para poder compararlo con el valor crítico. Entonces, recordaremos que la expresión que vamos a utilizar es la siguiente, y vemos que el valor de nuestra media de las diferencias es de 8.875, la desviación estándar muestral de esas diferencias es 8.774 y el tamaño de la muestra es 8. Entonces tenemos un resultado 2.861. ¿Qué significa? Que nuestra T calculada
Tenemos que ubicarla en la gráfica y podemos ya observar con el simple valor que este valor comparado con el valor crítico es mucho menor. Por lo tanto, se ubica en la zona de aceptación, lo cual nos lleva a poder concluir que T calculada cae dentro de la zona de aceptación, por lo que se va a aceptar la hipótesis nula y se rechazará la hipótesis alternativa, por lo que se concluye que los clientes no bajan de peso con el entrenamiento, ya que nuestra hipótesis alternativa en eso radicaba, precisar que había una pérdida de peso, que el valor era mayor que 0, ¿verdad? Bien, hasta aquí serían los 5 pasos para esta muestra de hipótesis, ¿verdad? Una prueba de hipótesis para medias pareadas. Sin embargo, hay un paso más que es el paso extra para poder corroborar si efectivamente estamos tomando una decisión acertada. Bien, recordaremos que con el valor de T calculada y con nuestros 7 grados de libertad con los cuales entramos a la tabla, vamos a ver qué nivel, ¿verdad? ¿Qué valor de probabilidad le va a corresponder? Y entonces vamos a ver que en 7 grados de libertad pues no tenemos exactamente el valor de 2.861, pero los valores entre los cuales se puede encontrar es 2.365 y 2.998. Solo recuerda que debes de considerar estos niveles de significancia porque estamos hablando de prueba de una cola. Y entonces vamos a tener que recurrir a una interpolación. Entonces tenemos que el valor de que calculada se encuentra entre este par de valores que tenemos aquí, ¿verdad? Y su valor de P, que no es más que otra cosa el nivel de alfa aquí, de lo que nos menciona, prueba de cola, para 2.365 corresponde un valor de 0.025 y para un valor de 2.998 corresponde uno de 0.01. Y bien, ¿qué valor de probabilidad le corresponderá a 2.861? Ok, estaremos empleando la expresión de interpolación, sustituimos los datos y1, y2 menos y1, x2 menos x1, ok, sigue el valor que esté bien. El valor de x, recuerda que es el valor que tenemos de t calculada, que aquí lo representa, y x1, que es este valor. Entonces, esto nos da un valor de 0.0132. El valor de p, esto es lo que vale. Recuerda que aquí el valor de t de Student nos da directamente el valor de las colas, por lo cual no tenemos que sacar la diferencia como lo hacíamos en la de la distribución Z. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda comparar el resultado, ¿verdad? Contra el resultado del valor de P contra el del nivel de significancia. Como podemos observar, es ligeramente mayor comparado contra el nivel de significancia, lo cual nos dice que se debe de presentar que si el valor de P es mayor al de alfa, entonces estamos afirmando que nuestra decisión es acertada, aceptar la hipótesis nula. Muy bien, chicos, hasta aquí. Este es un ejemplo de lo que son pruebas de hipótesis para medias pareadas. Muy bien.